En esta clase vamos a abordar las enfermedades del sistema músculo-esquelético, el tema número 16 del programa. Para comenzar vamos a repasar algunos puntos sobre la formación y remodelación ósea. En el apunte van a encontrar más detalles sobre esto, pero es importante recordar que el hueso está formado por un tipo de colágeno específico, conocido como osteoide, que es producido por los osteoblastos, y esa matriz proteica recibe su resistencia y dureza gracias a la mineralización con sales de calcio, como ustedes saben. Hay dos tipos de hueso: el laminar, que se forma en el hueso que está sometido a altas tensiones y es por eso más resistente, y el hueso reticular, que es el hueso recién formado, sin remodelar, es mucho más débil y es el hueso que generalmente tiende a fracturarse. Hay varios factores implicados en este proceso, como la hormona paratiroidea, la vitamina D también. Recuerden, las variaciones de estas, tanto hormona como la vitamina D, tienen impacto en la fisiología ósea, y desbalances en las mismas son causa de enfermedad ósea, como vamos a ver. También la calcitonina, que como vimos tiene efectos opuestos a la PTH en el hueso. Los andrógenos y estrógenos, la hormona de crecimiento, que aquí no está, pero también, que junto con el ejercicio promueven, el ejercicio, la actividad física me refiero, promueven la formación y la vitalidad ósea, y también tienen impacto los glucocorticoides que están aquí, porque estimulan la resorción ósea. ¿Sí? Cuando hay hipersecreción de glucocorticoides está estimulada la resorción ósea. Todos estos factores regulan la remodelación ósea de distintas maneras. Los osteoblastos reciben diferentes estímulos y que hacen que expresen el ligando de Rank, ¿sí? Esto seguramente lo han visto en química biológica, que estimula a los precursores de osteoclastos a que se diferencien y promueven así la resorción ósea. Este estímulo de los precursores de osteoclastos lo hacen a través de una vía que involucra a este factor de transcripción, que es el NF-kappa beta. A su vez, los osteoblastos secretan, ¿sí? Conjuntamente con la expresión del ligando de Rank, secretan osteoprotegerina, que bloquea la interacción justamente entre el ligando de Rank y Rank. Y de esa manera finalizan la señalización y mantienen un equilibrio entre la resorción y la formación ósea. Como ven aquí, los osteoclastos, al generar resorción ósea, liberan factores de crecimiento, ¿sí? Que estimulan la proliferación de células osteoprogenitoras, y se estimula también a los osteoblastos a producir hueso nuevo. Los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz ósea se transforman en osteocitos que mantienen el contacto, ¿sí? Estos osteocitos que están aquí mantienen contacto con los osteoblastos de la superficie y reciben señales tanto de las hormonas como de factores mecánicos, principalmente el ejercicio físico, que mantienen el equilibrio también entre lo que es la resorción y la formación de hueso nuevo. Este equilibrio y este complejo equilibrio que ven aquí, que estamos repasando, es perturbado por justamente desequilibrios hormonales como la hipersecreción de PTH, la hipersecreción de hormonas tiroideas, la hipersecreción de glucocorticoides, que promueven la resorción, mientras que otras hormonas, como los estrógenos y los andrógenos, promueven la formación de hueso. Eso explica por qué en las mujeres posmenopáusicas aparecen enfermedades óseas como la osteoporosis, que eso es debido al descenso justamente de estrógeno que se da en esa etapa de la vida. En particular, se ha visto que cuando descienden los estrógenos, lo que pasa es que aumenta justamente la expresión del ligando de Rank en los osteoblastos, estimulando la resorción ósea, y disminuye, porque descienden los estrógenos, la expresión de osteoprotegerina. Eso hace que se favorezca entonces la resorción en esa etapa de la vida. Otra cosa es que factores que son proformadores de hueso y del remodelado saludable del hueso también disminuyen con el envejecimiento, con el avance de la edad. De eso nadie se salva, ¿no? Entonces van a ir disminuyendo esos factores proformadores de hueso con la edad. Pero también con el envejecimiento hay, con el tiempo, falta de ejercicio, ¿sí? Es algo inevitable, y eso explica por qué es tan importante el ejercicio para mantener saludable el hueso. El hueso se debilita si no hay ejercicio, y eso explica por qué hay enfermedades óseas o por qué los huesos se debilitan con el envejecimiento. Bueno, metiéndonos ya en la fisiopatología del hueso y del cartílago, que forma parte de este tema, vamos a hablar de infecciones, de crecimiento de tumores, de osificación anormal,
del desbalance de la remodelación ósea, un poco esto que estábamos explicando, tienen que ver mucho las hormonas en ese sentido, enfermedad metabólica, generalmente por deficiencia de un factor esencial o un desorden en su regulación, y vamos a ver enfermedades que cursan con osteopenia, es decir, que hay pérdida neta de hueso, y vamos a ver enfermedades que cursan con hiperostosis, que es cuando hay excesiva formación de hueso, generalmente en forma irregular, en forma inapropiada, que genera algunas complicaciones, por ejemplo, el peso excesivo de vértebras que pueden generar daño en el esqueleto o puede generarse la compresión de nervios producto de esa hiperostosis. Ahora eso lo vamos a ir abordando. Dentro de lo que es la fisiopatología del hueso y el cartílago tenemos, como hemos visto para otros temas, desórdenes que son adquiridos. Dentro de esos tenemos a la osteoporosis, hay dos tipos, la posmenopáusica y la senil, el raquitismo y la osteomalacia, por falta de vitamina D, la enfermedad de Paget, también llamada osteitis deformans, la osteomielitis, que es justamente una enfermedad infecciosa de los huesos, y los tumores óseos. Hay tumores primarios del hueso y tumores secundarios en el hueso. Se presentan también en desórdenes genéticos como la osteogénesis imperfecta, vamos a abordar el nanismo acondroplásico y la osteopetrosis, que es una de esas enfermedades que cursa con hiperostosis. Comenzamos con la osteoporosis. Es el desorden más común del metabolismo óseo, ¿sí? De la osteoporosis prácticamente nadie puede evitar que le ocurra en algún momento, en mayor o menor medida a lo largo de la vida, justamente porque una de las causas de la osteoporosis es el envejecimiento, y se produce esa osteoporosis por un desbalance del proceso de remodelación ósea que favorece más la resorción sobre la deposición de hueso nuevo en ese mecanismo finamente regulado que repasábamos recién. Lo que ocurre básicamente es un afinamiento de las trabéculas óseas. Los huesos que habitualmente están más afectados son las vértebras y, por ejemplo, la cabeza del fémur, y eso tiene que ver básicamente con que son los huesos que soportan mayores presiones. Como ven, es más pronunciado en vértebra fémur. Las muñecas, ¿sí? También. Generalmente lo indicativo de que la persona está sufriendo un proceso de osteoporosis muchas veces es que aparecen fracturas, ¿sí? Hay fracturas debido a la debilidad que se produce en el hueso que aparecen o ocurren espontáneamente y a menudo justamente eso es lo que indica que la persona sufre osteoporosis. Hay dos tipos de osteoporosis, la osteoporosis tipo 1 o posmenopáusica, ¿sí? Ocurre, por supuesto, en mujeres y a menor edad, ¿sí? que en el hombre, y bueno, ahí se genera justamente una disminución en trabéculas de vértebras y muñecas. Y en ambos sexos, después de los 70 años, en el cuello del fémur, tibia y cadera, aparece la osteoporosis tipo 2 o senil, ¿sí? El 50% de las personas de 80 años tienen fracturas de compresión o de aplastamiento en las vértebras, el 50%, ¿sí? Y eso tiene que ver básicamente con una disminución en la resistencia del hueso producto de la osteoporosis. El 90% de las fracturas de cadera ocurren en personas de más de 70 años y también está vinculada esa fractura de cadera a el desarrollo de osteoporosis en personas que tienen sus huesos debilitados a esa edad y producto también acompañado de eso siempre de traumatismos, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la osteoporosis? Bueno, hay factores genéticos, ¿sí? Los factores genéticos son inevitables, por supuesto, una persona puede tener su masa ósea máxima a una edad o a otra, pero eso depende exclusivamente de la genética, ¿sí? Justamente los factores genéticos que están involucrados en el desarrollo de osteoporosis son aquellos que regulan la resorción o el equilibrio entre resorción y formación de huesos, que son desbalances entre el ligando de Rank, la formación o la finalización de la señalización a través de la expresión de osteoprotegerina, ¿sí? Receptores de hormonas, bueno, el sexo también, como les mencionaba, es mucho más frecuente el desarrollo temprano de osteoporosis en la mujer que en el hombre. La falta de actividad física y el estado nutricional deficiente durante la edad de esplendor ósea, digamos, eso puede generar también trastornos o que aparezca antes la osteoporosis
en personas que no han tenido una actividad física adecuada para mantener saludable el hueso y ni hablar del estado nutricional adecuado para mantener la masa ósea en su máximo nivel. Los niveles de estrógenos disminuidos, eso en particular en mujeres, recuerden los estrógenos disminuyen la resorción ósea porque estimulan la producción de osteoprotegerina. Es decir, que cuando disminuyen los estrógenos, ¿sí?, disminuye también osteoprotegerina, y eso pasa en la menopausia. Entonces acá tenemos de qué depende tener una masa ósea máxima, ¿sí?, a una determinada edad, que para cada persona va a ser diferente, ¿no? Depende justamente de la genética de la persona, de la nutrición y de la actividad física. A partir de esos factores, de los cuales podemos modificar la actividad física y la nutrición, hay cosas que no se pueden evitar. En las mujeres la menopausia, donde va a haber descenso de estrógenos séricos, aumenta la concentración de interleuquinas que favorecen la expresión de RANK y RANK-L, generando aumento de la actividad de osteoclasto, y el envejecimiento, otra cosa que no se puede evitar. Entonces, en el envejecimiento va a haber descenso de la actividad de replicación de células osteoprogenitoras. Eso no solo ocurre en el hueso, ocurre en todos los tejidos, pero particularmente en el hueso, que es lo que estamos tratando acá, es una de las causas del desarrollo de osteoporosis. El descenso de actividad sintética de los osteoblastos, en conjunto con descenso de actividad biológica de factores de crecimiento unidos a la matriz. Eso más que la persona tiende con el envejecimiento a hacer menor actividad física por razones obvias, va a llevar al desarrollo de osteoporosis. Terapia. Bueno, no se puede curar la osteoporosis una vez que se inicia, pero sí se puede disminuir la velocidad de la pérdida ósea, ¿sí? Y también, antes de que aparezca, se puede prevenir y que aparezca más tarde, justamente esto de la actividad física y de la nutrición adecuada. Bien, para disminuir la velocidad de la pérdida ósea en caso de que esté iniciada, ¿no? Y eso, otra vez insisto, nadie puede evitarlo, porque envejecer vamos a envejecer todos. Suplemento de calcio y vitamina D, los fluoruros, la terapia de reemplazo hormonal en la posmenopausia, puede funcionar, en algunos casos tiene contraindicaciones, los bifosfonatos que se unen al hueso para inhibir la acción de los osteoclastos, y una cosa importante es tener en cuenta que muchas veces una persona no sabe que empezó a evolucionar su osteoporosis, y el diagnóstico en muchos casos se hace después que aparece una fractura. ¿Cómo se previene? Años de buena nutrición, actividad física, evitar fumar cigarrillos, ¿sí? Aumenta eso la incidencia de osteoporosis, no solo de osteoporosis, sino también vamos a ver que genera también artritis, así que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y en ancianos, que no se puede evitar que la osteoporosis avance, evitar las caídas y vigilar medicaciones que puedan tener que ver con el promover la resorción ósea. O sea, hay personas que si están tomando glucocorticoides, por ejemplo, por alguna razón en particular, por supuesto que el desbalance óseo por la acción de los glucocorticoides puede estar ahí involucrado en el desarrollo de osteoporosis. La osteoporosis secundaria, ya no está de tipo 1 y tipo 2 que son primarias, también se puede dar, y miren quién apareció acá, el cerebrito, para que recordemos, ¿sí?, las condiciones endocrinas que llevaban a osteoporosis, que las nombramos en su momento: la hipersecreción de cortisol, lo mencionaba recién, la hipersecreción de hormonas esteroideas, la diabetes mellitus, por un montón de razones. Muchas tienen que ver con la falta de provisión al hueso de una irrigación adecuada, producto de que se dañan mucho los vasos en la diabetes, la hiposecreción de hormonas testiculares u ováricas, hiposecreción de hormonas de crecimiento, la terapia crónica con corticoides, es lo que les mencionaba recién, en especial cuando se usan para tratar enfermedades con restricción de movimiento, como la artritis reumatoide, ¿sí?, la vamos a ver ahora más adelante. Ahí hay que tener en cuenta que se puede generar osteoporosis secundaria, y la artritis reumatoide vamos a ver que aparece a una edad bastante temprana, como por ejemplo puede desarrollarse alrededor de los 40 años, o sea que ese tratamiento con corticoides hay que vigilarlo bien porque puede generar osteoporosis. Deficiencias nutricionales también, por ejemplo, síndromes de malabsorción que se pueden dar y que eso genere osteoporosis secundaria, el escorbuto, ¿sí? El escorbuto, recuerden, es relacionado con la deficiencia de vitamina C, que es muy importante para la síntesis de colágeno, ¿sí?, que forma parte de la matriz osteoide, la hipocalcemia, y bueno, y otras causas que las podemos
meter dentro de lo que conocemos como misceláneas. La inmovilización prolongada, ¿sí? Que genera atrofia del músculo y ahí muestra claramente la importancia de que el hueso esté sometido a presiones, ¿sí? Y que se haga ejercicio, porque si se atrofia el músculo, luego se atrofia el hueso. La atrofia del hueso justamente es esto, ¿no? La disminución de la masa ósea que lo hace sensible, por ejemplo, a quebraduras. Eh, Hay varios desórdenes metabólicos que afectan secundariamente al hueso, el alcoholismo, ¿sí? La EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyo principal factor de riesgo es el tabaquismo, y se conocen diversos efectos tóxicos del tabaco sobre el hueso que hacen que los pacientes que sufren EPOC también desarrollen o esté asociado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la osteoporosis. El raquitismo y la osteomalacia. Si tenemos que definir esta enfermedad, es el depósito mineral inadecuado en una matriz orgánica que es esencialmente normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay defectos en la síntesis del colágeno, del osteoide. El problema es la mineralización. Entonces genera un hueso blando que es sujeto a distorsión y también a causar dolor, y al ser blando también hay propensión al desarrollo de fracturas. El raquitismo es cuando este déficit de mineralización se da en el esqueleto en desarrollo, que son las fotografías que ustedes ven aquí. Eh, Hay deformidades, ¿sí? Como ven acá, las piernas están arqueadas, en muchos casos cortas, hay deformidades esqueléticas y también hay retardo en la erupción dental y también dientes débiles, ¿sí? Y eso básicamente es debido al déficit de calcio en los niños, a la falta de mineralización ósea. El raquitismo se asocia, como ustedes aprendieron en el tema 6 de esta asignatura, al déficit de vitamina D. Hoy es raro que ocurra, como dice allí, déficit de vitamina D, pero puede aparecer el raquitismo, ¿sí? En algunas comunidades con estas anomalías en el desarrollo del esqueleto. La terapia es suplementar con vitamina D y calcio en la dieta, pero también aparece ese déficit de vitamina D o esa falta de mineralización adecuada en el adulto, y eso es la osteomalacia. No hay deformidades en el caso del adulto, pero sí hay dolor acompañado de debilidad muscular y se asocia generalmente a mala absorción del tracto gastrointestinal, donde no se absorben adecuadamente las vitaminas liposolubles, entre ellas la D, defectos en la retención de fosfato, y eso lleva a una defectuosa mineralización ósea del hueso, la enfermedad hepática o renal crónica que impide la activación de la vitamina D, eso vamos rápido porque ustedes ya saben cuál es el mecanismo, y en caso de ancianos puede haber una ingesta insuficiente de calcio o vitamina D, y también afecta a los ancianos el hecho de que no se genera vitamina D a través de la exposición solar a partir de los rayos UV, porque en ellos, en muchos casos, no salen mucho, no se exponen mucho al sol, hay sedentarismo, y eso genera un déficit de vitamina D producto del sedentarismo. La enfermedad de Payet es otro tipo de enfermedad ósea adquirida. En esta enfermedad, que también afecta generalmente a adultos, hay una resorción ósea inicial excesiva y descontrolada, ¿sí? Generalmente por formación de osteoclastos multinucleados, que son muy grandes. A esa fase se la conoce como fase lítica, que es donde los osteoclastos rápidamente atacan el hueso y generan una gran resorción ósea. A esa fase le sigue una fase donde hay una respuesta osteoblástica, ¿sí? Recuerdan que cuando los osteoclastos actúan sobre el hueso liberan grandes cantidades de factores que estimulan a los osteoblastos a producir hueso. Bueno, se genera, producto de esa liberación de factores, una respuesta osteoblástica, pero es incoordinada, no es adecuada esa respuesta osteoblástica, se deposita hueso pero mal organizado, y aparte se fibrosa parte del hueso en lugares donde no tiene que formarse cicatriz fibrosa o colágeno, creando focos de masas óseas muy densas, ¿sí? Y esa fase se denomina osteoclerótica. Es asintomática y difícil de diagnosticar, o sea que esto puede estar ocurriendo, ¿sí? Estos osteoclastos multinucleados generando fase erítica y el depósito de hueso en forma incoordinada y mal organizada se puede estar dando en forma asintomática. Lo que sí se puede observar, mediante se ocurre este proceso de osteoclastos multinucleados lisando el hueso o generando resorción, es que hay un aumento de la FAL sérica, de la fosfatasa alcalina. Eso puede ser indicativo en una persona de avanzada edad donde
se desarrolla la enfermedad de Paget. El peso óseo en algunos huesos, ¿sí? Como en la cabeza, aumenta, ¿sí? Eso generado por la resorción ósea que se inició, más la respuesta osteoblástica incoordinada depositando hueso sin ser muy organizado. Eso puede generar, por un lado, aumento del peso óseo que lleva a compresión de vértebras y generar compresión de nervios, ¿sí? Desarrollándose dolor en esos lugares. Algunos enfermos desarrollan, asociado a esta enfermedad, tumores de huesos, el osteosarcoma, que habitualmente no afecta a personas de avanzada edad, sino que afecta a jóvenes, pero las personas que sufren enfermedad de Paget pueden complicarse esa enfermedad que tiene estas características con tumores óseos. La incidencia aumenta con la edad, ¿sí? 1 a 3% de los adultos y 10% de personas que tienen más de 80 años. Así claramente hay un aumento con la edad. La causa no se conoce exactamente, pero se sospecha de un virus que infectaría a los osteoclastos. Pueden ser estos, se habla de estos tres básicamente, que es el paramyxovirus, el del sarampión y el de las paperas, y generaría una infección latente por mucho tiempo que podría despertarse en la edad avanzada. Al activarse, justamente lo que generan es esto, que los osteoclastos que están infectados hagan una resorción ósea incontrolada, desarrollen la fase lítica y eso estimula a los osteoblastos a generar hueso y que lo depositen en forma desordenada. También se han descrito causas genéticas donde hay una alteración en la vía de señalización de RANK y RANKL que podrían estar involucradas en formas de enfermedad de Paget que aparecen o tienen inicio temprano en la edad. Acá tienen lo que ocurre en la enfermedad de Paget, ahora lo vamos a describir para que lo vean claramente. Lo que tienen aquí es un hueso normal, laminar, como ven, con las capas, ¿sí? Los osteocitos allí en las lagunas de osteocitos. Este hueso laminar, con esta conformación, resiste adecuadamente las tensiones que se puede producir, por ejemplo, en un fémur, ¿sí? Y acá tienen hueso reticular, que está básicamente cercano a lo que es la médula ósea. Ahora, en la enfermedad de Paget, los osteoclastos que han sido infectados por el virus, ¿sí? O que tienen alteraciones genéticas, lo que ocurre es que ese virus que estaba latente allí se activa, induce a los osteoclastos a generar una alta resorción ósea, ¿sí? Incontrolada. Esa es la fase osteolítica o fase lítica. A esa fase lítica le sigue una fase que es mixta, donde los osteoclastos siguen generando resorción ósea, ¿sí? Y como esa resorción ósea libera factores, ¿sí? De crecimiento y formadores de hueso, los osteoblastos responden con la formación justamente de hueso, pero lo hacen de manera incontrolada, incoordinada, formando hueso sin tener ningún tipo de regulación. De esa fase mixta le sigue una fase donde los osteoclastos no tienen gran preponderancia en cuanto a la resorción, pero sí los osteoblastos que han quedado estimulados y se genera la fase osteoclerótica, donde aparte de formación de hueso hay una gran fibrosis, ocupando espacios del hueso, ¿sí? Como las trabéculas medulares, por ejemplo, que antes no estaban ocupadas, y generando aumento de peso en el hueso, que bueno, trae sus complicaciones como pudimos ver. Bien, el hiperparatiroidismo también genera, como ustedes saben, problemas óseos, ¿sí? El hiperparatiroidismo primario, aquel que se desarrollaba a través de los adenomas, ¿sí? O el hiperparatiroidismo secundario asociado a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Esto lo vamos a pasar rápido, otra vez el cerebrito que indica que ustedes esto lo conocen, ¿sí? Va a aparecer varias veces a partir de ahora en las clases porque ya hemos visto muchas cosas y hay muchos temas que se pueden integrar con lo anterior. Recuerden que el hiperparatiroidismo primario y el secundario aumentaba la resorción ósea, generaba hipercalcemia, había calcificaciones metastásicas, pero afectaba específicamente al hueso, ¿sí? En la insuficiencia renal crónica pasaba eso. El calcio, los problemas que podía traer el calcio era que no se reabsorbía por el riñón enfermo o que no podía absorberse el intestino porque faltaba la 1,25-hidroxi, producto de la insuficiencia renal crónica. Y el fosfato no se elimina producto del riñón enfermo, entonces había hiperfosfatemia, bueno, básicamente lo que ustedes conocen. Y se generaba la osteodistrofia renal, que es una mezcla entre osteomalacia, por falta de la 1,25-hidroxi, y exagerada resorción y erosión ósea por aumento o exceso de la PTH debido a la hipocalcemia que se genera en el enfermo renal crónico. Las infecciones del hueso llevan el nombre de osteomielitis, ¿sí? Osteomielitis. ¿Sí? Está involucrada también ahí la médula ósea, ¿no?
Hay inflamación del hueso, generalmente debido a una infección que tiene como generalmente agentes etiológicos bacterias piógenas que pueden llegar hasta ese sitio, como el estrepto o el estáfilo. Esos microorganismos pueden llegar por dos vías, o a través de una herida abierta, ¿sí? Por ejemplo, consecuencia de un traumatismo, ¿sí? O por diseminación hematógena a través de un foco que está en otro lugar del cuerpo. Lo cierto es que estas infecciones que logran infectar el hueso, la médula del hueso, son muy difíciles de tratar. Muchas veces los antibióticos existen para tratar ese microorganismo, pero es tan difícil el acceso que es difícil de eliminar justamente las infecciones que afectan al hueso. La osteomielitis aguda se da cuando la bacteria prolifera y se forman abscesos llenos de pus, ¿sí? Esos abscesos interfieren con la irrigación del hueso y se genera isquemia y necrosis del hueso. Eso se llama osteonecrosis. Puede invadir, producto del daño al hueso, los tejidos vecinos y lo más grave es cuando afecta a las articulaciones. Al afectar a las articulaciones, ahí ya no solo el problema va a ser a nivel óseo, sino que también va a restringir el movimiento de esa articulación, producto que se desarrolla allí una reacción inflamatoria. Aparece el dolor, la hinchazón del sitio, síntomas inespecíficos de inflamación como escalofrío, fiebre. La terapia, como les decía, es con antibióticos, pero en algunos casos donde no se logra con antibióticos eliminar el agente infeccioso, hay que hacer eliminación quirúrgica y drenar los abscesos. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, que haya como es un sitio de difícil acceso para el tratamiento, puede que si no se haga un tratamiento adecuado, la progresión sea rápida y se infecten otras partes, incluso otros huesos. Finalmente los tumores, ¿sí? Los tumores óseos. Tenemos tumores secundarios, que son los más frecuentes, que son los que provienen de metástasis de tumores que están en otros sitios. El hueso es un lugar donde muchos tumores tienen predilección por hacer metástasis, como el tumor de próstata, el de mama, el de tiroides, el de riñón, el de bronquio, el de células pequeñas, ¿sí? Que vimos en el tema 14, es uno de los tumores que hacen metástasis en hueso a través de la sangre y puede generar allí resorción ósea. Una de las características que tienen todos los tumores que hacen metástasis en hueso es justamente esa, que se activan los osteoclastos producto de factores que secretan las células tumorales y esos factores, al activar los osteoclastos, inducen la resorción ósea y entonces de esa manera el tumor se puede diseminar por el hueso. Pero lo que le está generando ese hueso justamente es debilidad, disminuye la calidad de ese hueso y hay tendencia a fracturas y también genera dolor óseo producto de ese crecimiento tumoral dentro del hueso. Uno de los tumores que afectan el hueso es el mieloma múltiple. Es un tumor de células plasmáticas, ¿sí? Con infiltración justamente de la médula ósea, induce la resorción ósea a esas células plasmáticas, activando los osteoclastos por la liberación de un factor que se llama MIP, ¿sí? Y también de interleuquina 6, genera o estimula el desarrollo de fracturas patológicas. Hay lesiones muy típicas en el hueso, además de que esas células del mieloma, o esas células plasmáticas, producen una inmunoglobulina que afectan a la sangre, generando aumento de la viscosidad y con eso tendencia a trombosis, pero también afectan al riñón por depósito de esas cadenas ligeras, la proteína de Bence-Jones, si recordarán. Y después tenemos los tumores primarios, son mucho menos frecuentes, pero son muy devastadores, ¿sí? Generan una alta morbilidad y también, en el caso de los malignos, son muy metastásicos. Los tumores primarios se desarrollan más frecuentemente en jóvenes que en personas adultas, ¿sí? En el caso de los pacientes que tienen enfermedad de Payet tienden a desarrollarlo a edad adulta, pero justamente es esa condición en particular. Si no, los tumores primarios del hueso habitualmente tienen una alta prevalencia en personas jóvenes. Producen dolor, debilitamiento del hueso, porque también alteran justamente la remodelación a través de secreción de factores que generan desequilibrios en esa remodelación ósea. Un 30% de los tumores primarios son benignos, o sea que hay más malignos, ¿sí? Dentro de ellos están los osteomas, el osteoblastoma y el condroblastoma, en este caso tumores de condrocitos, y generan más que nada dolor
y bueno, a pesar de que son benignos, generan mucha morbilidad en los pacientes. Y después tenemos los malignos, uno que es el osteosarcoma, ¿sí? Afecta a jóvenes de 10 a 20 años, son, como les dije, muy metastásicos y hacen metástasis en pulmón, ¿sí? A veces, para evitar esas metástasis, requieren amputación, ¿sí? De los miembros que han desarrollado ese tipo de osteosarcoma, y el cóndrosarcoma, que se da en personas de mayor edad, pero fíjense que no mucho más, de entre 30 y 50 años, crece lento y se origina justamente en el cartílago, por eso el nombre, condrosarcoma, y también es muy metastásico, haciendo metástasis en pulmón. Esto de la metástasis en pulmón tiene que ver con el retorno venoso, ¿sí? Lo hacen por vía sanguínea justamente.